Bueno, bienvenidos. Es un gusto tenerles aquí, al público, a los ponentes. Perdón por la pequeña demora, problemas técnicos, ustedes saben, estamos ahí en épocas de virtualidad, eso a veces toca. Hoy vamos a tener una presentación sobre el estado de arte, el estado del arte, de los estudios sobre los movimientos afroecuatorianos por un experto en el tema, que es justamente John Anton. Um, John hizo su doctorado en Ciencias Sociales en la Flaxo. Es profesor e investigador en el IAEN, es experto en temas étnicos y afrodescendientes, es especialista en derechos humanos, interculturalidad y políticas públicas. Y lo que él estudia son la plurinacionalidad, la raza y etnicidad, discriminación y estadísticas sobre desigualdades raciales y étnicas en América Latina. Ha escrito toda una serie de libros y artículos antropológicos, sociológicos sobre la diáspora africana, pobreza, indicadores sociales de desigualdad y discriminación, derechos humanos y justamente el tema de hoy, movimientos sociales afrodescendientes. Hace relativamente poco publicó un texto que se llama Buen Vivir, Vivir Bien o Ubuntu, desde una visión afrodescendiente en Ecuador. Con eso, John, te doy el espacio, tienes media hora para exponer. Gracias, Félix. Hoy es un día muy especial porque hoy es el día de la fiesta de la Virgen del Rosario en mi pueblo. Entonces, y se combina con las fiestas de San Pacho en Quibdó. Así que San Pacho es como Orula en el Panteón Yorú, así que el mes de octubre para los chocuanos es algo muy importante, además del bunde y la alegría que caracteriza las fiestas sanpacheras. Vamos a hablar del movimiento social afrodescendiente sobre los estudios. Me voy a permitir compartir una pantalla para, a manera digamos, de guía, ¿sí? Pero no voy a hacer énfasis en la presentación, sino como una guía para que las personas me puedan seguir. Esto es un trabajo que vamos a presentar sobre el estado de los estudios sobre el movimiento social afrodescendiente en Ecuador entre 1990 y 2020. Este es el índice temático que les presento, una breve introducción, que es la que estoy haciendo. Me gustaría trabajar la fenomenología del movimiento social, es decir, discutir teóricamente qué entendemos por movimiento social, solo que como me dieron media hora, pues creo que voy a más bien a plantear un chispazo ahí para que se entienda por dónde va mi presentación. Luego voy a hablar ahora sí de caracterización del movimiento social afroecuatoriano, los estudios sobre el movimiento social afroecuatoriano, una crítica a esos enfoques y finalmente las conclusiones. Ojalá me alcance el tiempo para las conclusiones, si no, pues ya quedó así. Bien, aquí en esta introducción parto de una hipótesis, y es que la vamos a ensayar, y es que al finalizar la década de los años 90, el movimiento social afroecuatoriano gozaba de una buena salud, diría yo, ¿sí? Con buenas acciones colectivas, esfuerzos de coordinación por parte de sus organizaciones y el posicionamiento de algunos líderes en el concierto internacional. Y esto da una especie de madurez política para el movimiento social. Pero a comienzos del siglo XX las cosas empezaron a cambiar, ¿sí? Con la llegada de la Revolución Ciudadana en el 2007, la dinámica política afroecuatoriana empezó a estar marcada por reglas del juego que el sistema político iba imponiendo, ¿sí? Los cambios institucionales, las ofertas de gobiernos terminaron influenciando, si se quiere, en una especie de pendón de fortalezas y debilidades del movimiento social frente a la acción colectiva y la reivindicación. Dado el modelo de apelación y el contenido de la agenda política, de las estrategias de acción colectiva y los objetivos políticos alcanzados, diríamos que en estos 20 años se podría evidenciar una especie de institucionalización del movimiento social afroecuatoriano, y esa es como una hipótesis que quiero compartir con ustedes. A manera pedagógica, este es un mapa que a mí me gusta mucho, que elaboramos en el 2014 con Semplades, sobre dónde están los afroecuatorianos en el país por número de población. Este es un mapa que ustedes pueden ubicar el tamaño de la población
en todo el país y prácticamente estamos dispersos, concentrados en la costa, por supuesto, pero en la Sierra Centro y en la Amazonía también hay importante presencia afrodescendiente. Bien, entonces sobre la fenomenología de los movimientos sociales, seguramente en este coloquio ya se ha hablado bastante sobre qué es o qué no puede ser un movimiento social desde el punto de vista de la sociología. Mi trabajo parte de esta presentación de que el enfoque del movimiento social, de los estudios de movimiento social, al menos en el tema afrodescendiente, tiene dos perspectivas. Una es la teoría de la movilización de recursos, que es la perspectiva que aprendimos en la Platzo, ¿sí? Que nos aprendimos con Carlos de la Torre, ¿sí? Donde está McCarthy, Tarrow, Charles Tilly, pero también hay otra perspectiva que es la de los nuevos movimientos sociales, que es una perspectiva más europea, culturalista, si se quiere, con Alain Touraine, Claude Offede, Alberoni, Alberto Melucci. Sin embargo, hay otras perspectivas para estudiar el movimiento social, y ahí me gusta mucho la de Arturo Escobar cuando él se acerca al Pacífico colombiano y habla sobre entender los movimientos afrodescendientes como una modernidad alternativa que interpela al Estado y trata de presentarse desde configuraciones políticas totalmente distintas, que no necesariamente interpela al Estado para tomarse el Estado, sino para sobrevivir al margen de la imposición de la modernidad occidental estatal. Pero también está la perspectiva de Catherine Walsh y de Walter Minolo, que son la perspectiva de la Universidad Andina, que ellos trabajan la decolonialidad. Pero me hubiese gustado que trabajaran la decolonialidad desde Aimé Césaire y de Fran Fanon. Creo que Edinson León se va acercando un poquito a esa perspectiva decolonial y yo esperaría que José Chalá también, que es de esta escuela de la Andina, también se acercara a entender el movimiento social desde la decolonialidad o desde la descolonización. Para mí, ¿qué es un movimiento social? ¿Sí? Intento definir un movimiento social como una agencia que tiene el interés del cambio, ¿sí? Por parte de unos actores en el contexto social. Me gusta la definición de Falsborda, ¿sí? Que los movimientos sociales alimentan la esperanza de progreso real de las comunidades y los movimientos sociales son en realidad la posibilidad de estatuir el nuevo orden social. Dicho esto, en los años 90, los afrodescendientes, tanto en el Ecuador como en otros países de la región, experimentaron oportunidades políticas, mejoraron sus repertorios y fortalecieron su acción colectiva. En los años 90 emerge con mucha fuerza el movimiento social en algunos países como Ecuador, Colombia, Bolivia, Brasil, especialmente Honduras, pero estos movimientos sociales logran posicionarse en unas especies de discusiones sobre el cambio del modelo de Estado, de pasar del Estado monocultural al Estado plurinacional. Hoy en día, el movimiento social afroecuatoriano se compone de un interesante proceso organizativo que cuenta con más de 300 organizaciones locales, regionales y nacionales que se articulan desde varios frentes de lucha. Estas luchas se desenvuelven en medio de un panorama de fortalezas y debilidades, pero en su conjunto buscan articularse en torno a una agenda política. Dicha agenda política se viene concretando en el escenario jurídico de la Constitución del 98 y la del 2008, donde se habla de pasar del Estado monocultural al Estado plurinacional. Con este reconocimiento de Estado plurinacional, los afrodescendientes en el Ecuador son sujetos de derechos colectivos y por lo tanto se les reconoce como pueblos. Y este reconocimiento es único en América Latina, aunque Bolivia, Colombia también tiene este reconocimiento de pueblo. Pero con ello, los afrodescendientes en el Ecuador empiezan a movilizarse en torno a concretar una agenda política de reconocimiento de derechos colectivos. Unos breves antecedentes del movimiento social afrodescendiente. Y esto sí lo voy a leer porque me parece que son unos detalles que no se pueden dejar pasar. En medio del contexto geopolítico global, nacional y de la propia afrodescendencia, a finales de los 70 brotan las semillas del proceso organizativo contemporáneo afroecuatoriano. En 1979 se da el primer Congreso de las Américas Negras en Cali, donde el padre de José Chalá, don Salomón Chalá, participa en el Congreso de las Américas Negras invitado por Manuel Zapata Olivella. Tengo entendido que en ese congreso también Oscar Chalá, de muy chiquito, muy pequeño, fue con su padre a Cali. Pero en el 79
se crea el Centro de Estudios Afroecuatorianos, y aquí quiero resaltar los nombres de estas personas para no perder la memoria. Juan García Salazar, Óscar Chalá, Óscar Morales, Héctor Chalá, José Muñoz, Francisco Muñoz, Byron Muñoz, Luzmila Bolaños, Laura Méndez, Marcelo Carabalí, José Arce, María Eugenia de Michelena, las hermanas Carabalí, Berta García y otros crean el Centro de Estudios Afroecuatorianos en el 79. Luego viene el Centro de Investigación de Familia Negra CIFANE en 1983. En 1985, Nelson Estupiñán Vaz en Guayaquil crea la revista Meridiano Negro, que salió 2 números. Luego viene la Pastoral Afroecuatoriana entre 1986 y 1988. Y la Pastoral Afroecuatoriana de los Misioneros Combonianos crean el Centro Cultural Afroecuatoriano y el Movimiento Afroecuatoriano Conciencia. Luego, en los años 90, nace la Asociación de Negros del Ecuador, ASONE, y esta asociación logra posicionarse en el escenario nacional con mucha fuerza y acciones colectivas antirracistas. Pero es en el 97 cuando se da el primer Congreso Nacional Afroecuatoriano, donde nace la CNA. Este congreso se hace en homenaje a Jaime Hurtado González, que unos días o unos años antes fue asesinado. Y aquí la CNA en los años 90 se posiciona como la gran organización unitaria de los afrodescendientes que hoy no existe. Pero más adelante nace la Coordinadora Nacional de Mujeres Negras CONAMUNE, y mi tesis fundamental es que el movimiento social afrodescendiente es de las mujeres afrodescendientes latinoamericanas y caribeñas, y yo creo que eso tenemos que, desde la sociología, investigar y dar cuenta, porque me parece que es la realidad que hay actualmente. Hay otros procesos importantes que se han dado, la CANE, la Confederación Afroecuatoriana del Norte Esmeraldas, Afroamérica 21, la FECONI, la Federación de Comunidades Negras de Imbabura y Carchi, la FOAES en Sucumbíos. Estos fueron procesos en los años 90 muy regionales, pero hoy en día, digamos que la dinámica organizativa, cuando entra en la Revolución Ciudadana y juega un papel importante para movilizar recursos que los afrodescendientes organizados toman para sí, esto genera un proceso de corporativización e institucionalización, y la dinámica regional del movimiento social afrodescendiente, que era de base, se rompe y más bien emergen grupos corporativos. Entonces nace el Consejo de la Coordinación de la Sociedad Civil Afroecuatoriana en el 2003, luego nace el Comité de Apoyo a la Ley de Derechos Colectivos y la CNA en el 2006, cuando sacamos con José la Ley de Derechos Colectivos. Nace el Consejo de Coordinación Política Afroecuatoriana, COCOPAE, que tenían un interés fuerte de captar recursos del gobierno. Luego la CONUAE, que hoy en día la CONUAE ha derivado en la Mesa Nacional del Decenio. La CONAFRO también es un Consejo Nacional Afroecuatoriano. El Grupo de Alianza País que impulsaba las organizaciones afrodescendientes se llamó el Grupo Afropaís, impulsado por Alessandra Ocles. Más adelante, con el Decenio Internacional Afrodescendiente, se crea la Mesa del Decenio, y hoy en día tenemos el Congreso Unitario del Pueblo Afroecuatoriano, CUPA, que fue en el 2020, la Coordinadora Nacional de Mujeres Negras CONAMUNE, que sigue siendo fuerte. Hay unos colectivos de jóvenes importantes, sobre todo en Imbabura, Esmeraldas y Quito, y la Comisión Nacional de Educación. Bien, dicho esto, es importante hablar sobre los estudios afrodescendientes. ¿Y qué vamos a decir? Los estudios afrodescendientes, y voy a entrar de una vez en materia, ¿sí? Los primeros estudios afrodescendientes en el Ecuador comienzan en los años 80 con el investigador afropanameño Gerardo Maloney, quien realiza sus estudios de maestría en Flaxo y se dedica con profundidad al estudio del movimiento negro en Ecuador. En 1983 presenta su tesis de maestría titulada El negro en Ecuador, raza y clase, el caso de la provincia de Esmeraldas, donde Maloney hace un análisis marxista de los procesos de movilización de estas comunidades desde el comienzo del siglo XX. La tesis de Maloney no está publicada, y eso es una gran deuda que tenemos. Luego de la tesis de Maloney, a comienzos de los 80, el tema del movimiento negro en Ecuador apenas fue retomado a finales de los 90, desde 1996 al 2002, cuando aparecen ensayos importantes como el de Eduardo Tamayo,
el de Witten y Quiroga en el 98, Renan Tadeo en 1998, Halsper y Twain en el 2000, Michael Haltesman en el 2001, Carlos de la Torre, quien escribió entre 2002 y 2004 sobre el movimiento afroecuatoriano, Pablo Minda en el 96 y en el 2002, Catherine Walsh en el 2002 y un artículo fascinante que me gusta de Angélica Ordóñez sobre la comarca afroecuatoriana de Esmeraldas. Estos estudios le dan énfasis regional y local al proceso organizativo antes que aportar una dimensión nacional como movimiento. Solo reflexionan sobre las experiencias particulares del Valle del Chota, el norte de Esmeraldas y la ciudad de Quito y la provincia de Sucumbíos, dejando de lado la perspectiva integral nacional articuladora con el movimiento negro continental contra el racismo característico de la diáspora africana de las Américas. Hoy en día, ¿sí?, a partir de la segunda década del siglo XXI, los estudios sobre el movimiento social afroecuatoriano se van reconstituyendo en interés por parte de los mismos estudiantes y maestrantes y doctorantes afroecuatorianos y colombianos. El papel de la Flaxo Ecuador y de la Universidad Andina se vuelve central. Aparecen nuevas apuestas de analizar la cuestión afrodescendiente de la mano del doctorado en estudios culturales latinoamericanos dirigidos por Catherine Walsh, quien con Juan García Salazar y Edison León, después Santiago Arboleda, Barbarita Lara e Iván Pavón, se acercan a la problemática de la movilización afroecuatoriana desde una lectura basada en la decolonialidad, la contrahegemonía o, comillas, la casa adentro, impulsada por Juan García Salazar. Más tarde se suman los doctorantes José Chalacruz y Pablo Minda a la escuela de la Simón Bolívar. Por su parte, Flaxo, gracias a las becas de la CODAE, recibe estudiantes afrodescendientes provenientes de zonas ancestrales con bajos recursos y todo un interés de formación. Son los jóvenes afrochoteños, jóvenes afrochoteñas, esmeraldeñas y de Guayaquil, junto con uno u otro afrochoteño, que en conjunto con estudiantes afrocolombianos redactan tesis de grado sobre feminismo negro, lucha por la tierra y por la recuperación de haciendas en el Valle del Chota. Asimismo, investigan sobre economía social y solidaria, prácticas de medicina ancestral. Por su parte, los estudiantes afrocolombianos y afrocolombianas se interesan por temas del conflicto armado interno colombiano y su incidencia en Esmeraldas. Aquí juega un papel importante la tesis doctoral de Yesenia Olaya en la Universidad Autónoma de México. Se trabaja en las palmicultoras, la minería industrial, los desplazamientos y los conflictos culturales en la frontera colombo-ecuatoriana. En este impulso de estudios sobre los afrodescendientes queda en deuda Guayaquil, el movimiento de mujeres afroecuatorianas, los procesos organizativos de la Sierra Centro-Sur y los discursos antirracistas y demandas por la justicia racial. Dicho esto, ¿cuál es nuestra crítica a la perspectiva de los estudios afrodescendientes? Nuestro análisis sobre el movimiento social afroecuatoriano podría tomar algunos de los aspectos anteriores, pero de todas formas no dejan de ser problemáticos dada la naturaleza y heterogeneidad que caracteriza nuestro fenómeno de estudio. Cito a Peter Way, por ejemplo, quien analiza que aunque el movimiento negro podría ajustarse al contexto de los nuevos movimientos sociales que explotan con fuerza en América Latina desde los años 60 del siglo XX, yo creo que estos no son tan nuevos, porque para mí el movimiento social no es un nuevo movimiento social, al contrario, es un movimiento de larga duración. Y aquí yo me siento más identificado con las perspectivas teóricas de algunos europeos que trabajan los movimientos sociales como cambios globales y de larga duración. Más bien su acción en el espacio público deviene incluso desde el principio del siglo XX, cuando emergen los grupos de negros defensores de los derechos civiles y políticos en contra de la discriminación racial. La mejor experiencia, por supuesto, está en Estados Unidos y Brasil. Asimismo, consideramos que la naturaleza del movimiento negro exige leerse desde un periodo de larga duración, incluso muy articulado con las movilizaciones que los esclavos y libres realizaron en pos de la conquista de sus derechos de igualdad y ciudadanía que el mismo liberalismo sembró en la región desde finales del siglo XIX. Aquí el papel de Haití es absolutamente fundamental para comprender el movimiento negro en perspectiva de larga duración. Y aquí estoy en sintonía con Agustín Lao Montes. Dentro de este contexto,
Peter White, por ejemplo, estima que el movimiento negro solo podría ser nuevo en la medida en que surge para revitalizar una agenda política muy distinta de las clásicas reivindicaciones obreras y campesinas. Agenda construida alrededor de la identidad étnica y racial, la lucha contra el racismo y la desigualdad. Hoy en día el movimiento negro se mueve en una agenda donde los afrodescendientes, como parte de la sociedad civil, buscan incidir en la esfera pública procurando mayor participación en el escenario democrático. Gracias a la acción del movimiento negro en el escenario democrático latinoamericano, temas como la identidad, la raza, la etnicidad han tomado relevancia política. Por medio de dichos temas se enfatizan demandas por mayores espacios políticos, los cuales son definidos como escenarios de disputas de identidades ciudadanas. Y este es justamente nuestro punto de partida para analizar el movimiento negro en el Ecuador. Un movimiento que, parafraseando a Chucho García, yo siempre cito a Chucho García, la lucha por la ciudadanía y la conquista de espacios en las esferas políticas y sociales y jurídicas de la sociedad latinoamericana generan así incidencia en los procesos de modernización de las naciones y los estados latinoamericanos. Ya para terminar, mis conclusiones, que son muy breves. Son conclusiones en el tema marco problemático para nuevas perspectivas de investigación. Son las siguientes. Pese a que en los últimos 30 años los afroecuatorianos como sociedad civil han logrado un interesante proceso de politización de su identidad, han profesionalizado sus organizaciones, mejorando sus repertorios de acción y generando mayores niveles de relacionamiento tanto con la esfera política como con otros movimientos sociales, este fenómeno ha sido poco estudiado de manera compleja. Las escasas investigaciones que aquí hemos referenciado dejan de lado realidades más articuladas. Por ejemplo, las movilizaciones de otras partes del país y aquellas impulsadas desde las condiciones de los jóvenes, las mujeres, los sectores urbanos marginales de Guayaquil o desde las inmigraciones al oriente ecuatoriano. Por ello, en los trabajos que particularmente realizo de forma personal, nos proponemos analizar de manera conjunta el proceso organizativo afroecuatoriano entre 1990 y el 2021, sometiéndolo a un análisis crítico a partir de los principales enfoques teóricos contemporáneos de la sociología de los movimientos sociales. Sean esto el enfoque norteamericano de la teoría de movilización de recursos, o bien el enfoque culturalista de los nuevos movimientos sociales, o los trabajos de modernidad alternativa que plantea Arturo Escobar. Principalmente, creo yo, se debería indagar críticamente las visiones que varios autores tratan de hacer del proceso organizativo al encajarlos en perspectivas afrocéntricas o esencialistas, en perspectivas corporativistas, aquí estoy dialogando con Carlos de la Torre, o simplemente como expresiones subalternas de modernidades que tratan de sobrevivir a los avatares propios de los procesos de globalización. Mi interpretación al fenómeno organizativo afroecuatoriano parte de una motivación central: cómo el proceso organizativo afroecuatoriano de manera integral desarrolla acciones colectivas, politiza su identidad, moviliza recursos, profesionaliza sus asociaciones y construye discursos. Principalmente me interesa indagar aquellos aspectos dejados de lado por autores que hasta el momento se han ocupado del tema. Por ejemplo, me interesa reconstruir la perspectiva de larga duración, cómo los afroecuatorianos han madurado su proceso de etnicidad o politización de la identidad. Esto como una estrategia compleja para lograr sus derechos ciudadanos negados por el racismo estructural y la discriminación persistente que recae sobre ellos. Pero también nos interesa examinar la relación con el movimiento afroecuatoriano y el movimiento afrodescendiente en América Latina. Este enfoque integrador es indispensable por cuanto elimina el sesgo reduccionista de las lecturas académicas locales que le han dado al proceso afro hasta el punto de negar que los afrodescendientes tenemos un movimiento social. Proponemos que no es posible estudiar el proceso organizativo afro por fuera de la dinámica transnacional de la diáspora africana en el mundo. Esto por cuanto los problemas de racismo y discriminación y desigualdad son concomitantes con las emergencias culturales compartidas por los descendientes de africanos en todo el mundo. Siguiendo la misma línea de observar, y ya estoy terminando, los aspectos hasta el momento invisibles por anteriores analistas, me interesa indagar las estrategias que el proceso organizativo afroecuatoriano utiliza a nivel nacional en la búsqueda de varios objetivos: interpelar y exigir al Estado y a la sociedad nacional
garantías al ejercicio de la ciudadanía dentro del marco de una democracia multicultural más incluyente, exigir más participación en la esfera política, buscar efectivo cumplimiento de los derechos colectivos y de medidas de acción afirmativas que combatan el racismo, la desigualdad y la pobreza. Pero además, de fondo existen otras motivaciones epistemológicas sobre el estudio del movimiento social afroecuatoriano, quizás más específicas y problemáticas que se desprenden de un examen crítico sobre la coyuntura y la circunstancia en que este momento se desenvuelve el proceso organizativo. Y esto tiene que ver con una lectura crítica respecto a la existencia o no de un verdadero proceso organizativo que sea capaz de interpelar el Estado y la nación ecuatoriana. Para esto será importante situar nuestro análisis desde un examen a las distintas corrientes sociológicas que tratan de interpretar el movimiento social. Y aquí sería posible tener en cuenta el postulado de Tigi o de Tarrow, quienes ensayan al tratar de entender a los movimientos sociales como grupos que, sabiendo aprovechar las oportunidades políticas, realizan acciones colectivas con miras a lograr reivindicaciones ante el establecimiento. Visto así las cosas, los movimientos sociales serían organizaciones profesionales que, tal como lo entiende Alberto Melucci, operan como redes intermedias entre comunidades y las instituciones. Tales redes agrupan una variedad de actores que muchas veces rebasan a los grupos de interés o corporativos, siendo capaces de llegar a los ciudadanos que, sin ser militantes, terminan demostrando simpatía por los procesos. A mi modo de ver, esta es la lectura que más se ajusta al fenómeno de los estudios afroecuatorianos en el país. Muchas gracias. La palabra está suelta. Muchas gracias, John. Bastante buena presentación, diría yo. Sí, exacto. Les recuerdo, para preguntas pueden escribir, si están en el Face, pueden poner en comentarios, si están aquí en el Zoom, pueden poner en el chat. Después vamos a volver a eso. Pero primero tenemos dos comentaristas. Vamos a empezar, les presento brevemente, perdón. Vamos a empezar con Yesenia Olaya, que es una doctora en antropología por la UNAM, coordinadora académica del Certificado de Estudios Afro-Latinoamericanos en el Afro-Latin American Research Institute de la Universidad de Harvard. Sus líneas de investigación están vinculadas con el territorio, con las migraciones, desplazamientos forzados, el extractivismo, el racismo, las fronteras y los pueblos afrodescendientes. Y eso se refleja en sus últimas publicaciones que publicó Migraciones africanas y afrodescendientes en Nuestra América, Tránsitos, Rutas y Destinos, y publicó Vivir al Límite, Niñas y Niños Afrocolombianos en tiempos de guerra, un estudio etnográfico en la frontera entre Colombia y Ecuador. Yesenia, tienes 10 minutos para tu comentario. Muchísimas gracias, Pili, por la presentación. Primero quiero felicitar al colega John Antón por esta maravillosa contribución que no solamente permite leer, hacer una lectura crítica, reflexiva de los procesos de organización y la movilización política social de los pueblos afrodescendientes en el Ecuador, sino que también es un referente para analizar, como él señala, la movilización afrodescendiente en clave afrodiaspórica y de larga duración, ¿no? Porque no son movimientos sociales fragmentados, sino que existen unas plataformas comunes de lucha, unas plataformas comunes de diálogos que cuestionan las realidades y los procesos históricos de segregación, racismo, discriminaciones contra los pueblos afrodescendientes de la región. Quisiera empezar haciendo algunos comentarios con referencia a la definición de movimiento social que establece John Antón. Comparto leer la construcción de estos movimientos como procesos que implican etapas, que implican rupturas, continuidades y transformaciones, pero que también tienen una agenda política que puede ser una agenda cultural en algunos contextos para transformar las estructuras de los estados nacionales y las relaciones históricas que se han construido entre las diversidades culturales. Sin embargo, considero que en esa definición del movimiento social y situando las políticas de movilización que han instaurado los pueblos afrodescendientes en Ecuador en los últimos años, es importante darle una centralidad a la cuestión racial. Cómo estos movimientos también se convierten en unas plataformas políticas antirracistas, que habría que definir qué es eso de ser antirracista, si es una plataforma que deconstruye, cuestionan el orden histórico establecido en términos de las relaciones, de las
élites, de la construcción de la blanquitud en el escenario ecuatoriano, o es una política antirracista que le apuesta al diseño y a la implementación de políticas de inclusión en el marco de las acciones afirmativas. Y esto me parece importante porque uno de los fenómenos que está cobrando mucha importancia, no solamente en Ecuador, Colombia, sino a nivel latinoamericano, son las denuncias contra la violencia racial, los feminicidios contra las mujeres negras y las políticas de perfilamiento racial y criminalización de las subjetividades y las corporalidades afrodescendientes. Y yo considero que esas son discusiones que emanan, que emergen en el contexto de los movimientos sociales afrodescendientes y que nos colocan en la mesa del debate cómo se construye el racismo estructural, que es un racismo histórico, y cuáles son las apuestas políticas que están agenciando los sujetos afrodescendientes para transformar estas realidades en orden de generar sociedades con una mayor equidad racial y justicia racial en la región. Por otra parte, me parece muy importante en el texto que nos comparte John Antón estas ideas de cómo la construcción de la identidad étnico-racial juega un rol clave en los procesos de la política cultural, de los movimientos sociales afrodescendientes en el Ecuador, ¿no? Y sobre todo de leer los movimientos sociales en plural, no en singular, porque hay diferencias. El hecho de que existan más de 350 organizaciones afrodescendientes en el Ecuador, pues también nos habla de 350 agendas políticas, intereses individuales, intereses colectivos, que habría que analizar cuáles son los puentes de cohesión de toda esa diversidad de actores sociales que emergen en el contexto de la afrodescendencia en este país. En este sentido, a mí me gustaría que tal vez el artículo pudiese ahondar más en cómo la movilización política, sobre todo lo relacionado con la reivindicación de derechos territoriales, podría entrar en diálogo con este concepto que en la actualidad cobra muchísima importancia en América Latina, que tiene que ver con el buen vivir, que se ha formulado también en las constituciones de Bolivia y Ecuador. Considero que cuando se habla del buen vivir como un movimiento social, más vinculado a la política territorial, se sitúa más desde la perspectiva indígena. Sin embargo, por mis propias exploraciones en la frontera colombo-ecuatoriana, me he encontrado con organizaciones afrodescendientes del Ecuador que están reivindicando otras formas de desarrollo y que este desarrollo también denuncia de alguna manera las políticas neoextractivas como unas formas de manifestación del racismo histórico y estructural en el país, ¿no? Entonces, tal vez podría ser importante asociar o colocar en diálogo cómo el buen vivir también incluye las luchas, las reivindicaciones territoriales e identitarias de los pueblos afroecuatorianos y cómo se articulan también agendas políticas interculturales de diálogos con otros actores, con movimientos campesinos o con los movimientos indígenas. Me llama mucho la atención cuando John Antón señala que existe un proceso de institucionalización del movimiento afro. A mí me gustaría entender mucho más a qué se refiere, ¿no? Porque esa es una discusión también vigente y central en el contexto de Colombia. Y si esta institucionalización se está viendo como afecta la cohesión social y afecta los intereses de lucha contra el racismo, de luchas contra las políticas no extractivistas, de los movimientos afrodescendientes en el Ecuador, en la medida en que el Estado también genera sus propias dinámicas de articulación de los líderes y los activistas sociales afrodescendientes, y desde ahí también se pueden perder el sentido crítico, el sentido transgresor de ciertas luchas sociales, ¿no? Entonces sería interesante hablar qué se está entendiendo por esa institucionalización de los afrodescendientes y si esto afecta la política de la movilización social en términos mucho más amplios y organizativos, ¿no? Porque algo que también se denuncia mucho en el contexto latinoamericano es cómo el Estado genera políticas rupturistas al interior de las resistencias afrodescendientes que se enmarcan también en un proyecto neodesarrollista y bajo una promesa de brindar apoyos para el desarrollo territorial, políticas asistencialistas, oportunidades a los pueblos afrodescendientes, ¿no? O repartir los excedentes del Estado para estos pueblos o comunidades. Entonces considero que es importante dar esa discusión, pero también comprender en los actuales contextos particularmente si la movilización política afrodescendiente en el Ecuador tiene un discurso y una acción, una praxis política que interpela al Estado,
que interpela al Estado en el sentido de demandar una transformación de los tres poderes del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, la conformación de unas nuevas formas de gobierno o de nuevas estructuras de poder que cuestionan también los discursos y las representaciones que ha tenido en las políticas progresistas y la izquierda particularmente en la región, ¿no? Estamos hablando de posturas políticas que sitúan más la discusión y los conflictos sociales en términos de clase y donde la cuestión racial pues no ha sido importante, ¿no? Entonces sería importante ver cómo se da esa interpelación a la misma estructura del Estado por parte de los pueblos afrodescendientes y cómo la cuestión racial es o no es un tema central en esta crítica radical a las estructuras políticas del Estado, ¿no? También sería interesante indagar si esta movilización social tiene la propuesta de construir un poder alternativo y sobre qué base se construye eso. Hemos tenido representantes afrodescendientes en los poderes del Estado ecuatoriano. Esta misma discusión también la podemos trasladar a Colombia, donde tenemos una precandidata presidencial, una mujer negra, Francia Márquez, y de alguna u otra manera yo considero que eso también redefine otras formas de gobierno y está colocando en la mesa de debate la reconstrucción de un poder alternativo que permita visibilizar las alteridades afrodescendientes que han estado en procesos históricos de discriminación, de segregación y empobrecimiento, ¿no? Que John Antón también expone algunas estadísticas sumamente preocupantes, el hecho de que de cada 7 afrodescendientes en el Ecuador, de cada 10 afrodescendientes en Ecuador, 7 estén en los niveles extremos de pobreza, pues también nos habla de la poca transformación de las condiciones materiales de vida que han tenido estas comunidades a pesar de la lucha política que han venido desarrollando. Una pregunta central que me gustaría ampliar con John Antón es entonces, ¿qué direccionalidad política tendría el movimiento afrodescendiente ecuatoriano hoy? ¿Y qué se desprende de estas propuestas políticas, ¿no? ¿Qué alternativas, qué programas, qué discursos sustentan esta direccionalidad política de los afrodescendientes en Ecuador y si esto va a una crítica en dirección de una reforma del Estado como estructura, no el Estado como gobierno, porque eso son discusiones también interesantes, gobierno y Estado, sino el Estado en su construcción misma. Finalmente, John Antón, creo que es importante hablar un poco del papel de las mujeres negras en el Ecuador, de la lucha en torno a los feminismos negros, porque también son otras voces de los movimientos sociales que están interpelando agendas políticas e identitarias específicas. Incluso que al interior mismo de los movimientos afrodescendientes han generado una discusión de cómo las masculinidades afro y las prácticas patriarcales machistas en torno a los liderazgos afrodescendientes pues también obstruye la participación, la reivindicación de derechos de las mujeres negras. Entonces yo creo que eso hace parte de las nuevas agendas de los movimientos sociales afrodescendientes que sería interesante ver cómo esto se está articulando en el escenario del Ecuador. Un punto fundamental para ver estos movimientos sociales, el movimiento estudiantil afroecuatoriano. ¿Qué pasa con las agencias estudiantiles? Se están articulando en procesos de organización política, reivindicando acciones afirmativas, llevando las discusiones del racismo a los centros académicos universitarios. Tú señalas que ha habido una fuerte articulación entre estudiantes afrocolombianos y afroecuatorianos, pero podríamos leer estas colaboraciones como el surgimiento o el fortalecimiento de un movimiento estudiantil afrodescendiente en el contexto ecuatoriano y cuáles serían estas características. Finalmente, John Antón, comparto contigo la necesidad y la obligación política y epistémica de leer esto en el contexto de los estudios afro-latinoamericanos, porque como tú señalas en el texto, no podemos entender la lucha afroecuatoriana por encima o desprendida de un contexto regional más amplio, que es la lucha afrodiaspórica, que incluso va a tener también sus propias articulaciones a nivel de las Américas, las conexiones con África y los discursos también que desde Europa redefinen de alguna manera la lucha política afrodescendiente y mucho más en un contexto neodesarrollista, neoliberal, como se está agenciando en las sociedades latinoamericanas, particularmente en el Ecuador. Dejaría mis comentarios hasta aquí para dejar tiempo a los colegas de las discusiones y demás comentarios. Gracias. Muchas gracias, Yesenia. Tenemos otro comentarista, perdón, lo voy a presentar brevemente. José Chala es
antropólogo cultural, está haciendo su doctorado en estudios culturales latinoamericanos en la Universidad Andina. Fue asambleísta por la provincia de Imbabura en el periodo anterior, de 17 a 21, y es fundador del centro que ya escuchamos en la presentación de John, del Centro de Investigaciones Familia Negra CIFANE, y publicó un texto relevante en nuestro contexto, que es Diáspora Africana en las Américas, conocimiento desde adentro. Y también representaciones del cuerpo, discurso e identidades del pueblo afroecuatoriano, que ya publicó hace un poco más de tiempo. Por favor, José, tu comentario. Muchas gracias. Saludos, John, Yesenia. Perfecta tu presentación, John, Yesenia, los comentarios magníficos. Santiago Ortiz, que lo veo ahí, un abrazo. A ver, a mí me parece fundamental el centrarme en la presentación de John y Yesenia porque yo he vivido ese proceso. Desde la organización, pero también desde el Estado. Entonces eso me da así un camino para poder conversar sobre lo dicho. Yo prácticamente comienzo mis primeros pasos de la mano de mi padre, Salomón Chalá, como dijo John, muy amigo de Manuel Zapata Olivella, y entonces estuvo en el Congreso de Cali, Colombia, el Congreso de la Cultura Negra de las Américas. Luego en Panamá, en el segundo Congreso de la Cultura de las Américas, con prácticamente Oscar, Héctor, que mis hermanos mayores que estaban ahí, y Gerardo Maley, encargado también de ese congreso. Entonces, por ahí me pasa a mí toda una gran memoria, en donde eso me permite también con jóvenes fundar el Centro de Investigaciones Familia Negra, desde la visión cultural. Pero desde esta visión cultural, en donde comenzamos a identificarnos fuertemente quiénes somos los afrochoteños, quiénes somos los afroecuatorianos, en dónde estamos, qué estamos haciendo, porque nadie nos conoce. Y eso definitivamente nos tocó hacer un rastreo profundo sobre el tema sociohistórico y la presencia de esos llamados negros en el territorio ancestral del Chota, la Concepción y Salinas. Y luego entendemos un poco la conexión con Esmeraldas y ampliamos con el PSN todo lo que es el sur de Colombia. Entonces tenemos una relación muy fuerte en temas del movimiento social, en definir y reivindicar, revitalizar la cultura. Así partimos, y la mayoría de los movimientos afroecuatorianos comenzamos vindicando el tema cultural. Para luego, me pareció interesante en este proceso que describió muy bien John, el cómo vamos politizando la cultura, nuestra existencia, porque estamos hablando de nuestra existencia. Cada uno de los pasos que hemos dado efectivamente es y ha sido la interpelación al Estado y a la sociedad blanco-mestiza en su conjunto, a esa sociedad machista, sexista, racista, patriarcal, en donde definitivamente a la afroecuatorianidad nos ha tenido excluidos de todo ese proceso. Y este no es una queja, porque todo lo que somos hasta este momento lo hemos hecho nosotros. Y quiero decir que lo hemos hecho nosotros es en la ausencia del Estado. El Estado nunca ha estado presente en todos estos años, casi 200 años de vida republicana, en donde, y John, cuando conversamos, nos dice, apenas en 1998 aparecimos en la Constitución de la República del Ecuador como pueblo negro o afroecuatoriano. Y entonces, ¿en dónde estábamos antes? Desde 1553, que Alonso de Illescas prácticamente constituye el Estado en una república independiente de cimarrones, la República de las Esmeraldas, tempranamente, 1553, hasta 1600 que comienzan a darse otros niveles de negociación. Por eso, en este mes de octubre, Alonso de Illescas es declarado héroe nacional y octubre nuestro mes de la afroecuatorianidad. Es justamente a partir de esas luchas. ¿Y por qué digo yo esta República de las Esmeraldas?
porque esos niveles de negociación que se fueron dando con cimarrones y cimarronas en este movimiento de larga duración, sentó a la corona española a partir en Esmeraldas para negociar los términos de este gobierno compartido en la Real Audiencia de Quito. Es decir, eso es tremendamente importante, que poco se dice, o si se dice, se habla en voz baja. Lo mismo es importante todo este proceso que logramos en el 98 y hacia adelante como pueblo afroecuatoriano, que se vincula hasta prácticamente todo este proceso de Durban, preparatorio para Durban y Santiago de Chile, en donde se dice: en Chota formamos la alianza estratégica de América Latina y el Caribe. Eso me parece fundamental en términos de que nos posibilita, y como dice Romero, Rodríguez y todos los que estuvimos en Durban, que ya estamos en 20 años de Durban, entramos negros y salimos afrodescendientes. Sí, pero eso es una cosa importante en términos de ir determinando la geopolítica, más allá del fenotipo, más allá de la cosa política. Es decir, lo que estamos diciendo es que los negros o afroecuatorianos comenzamos a politizar nuestra etnicidad. Y eso significa que nosotros estamos reclamando nuestra presencia como ciudadanos, como ciudadanas, sujetas y sujetos de derechos. Tanto es así que post-Durban tuve la oportunidad de ser secretario ejecutivo de la CODA en una institución adscrita a la presidencia de la República, en donde la agenda Durban de la lucha contra el racismo, la discriminación racial y otras formas conexas de intolerancia prácticamente comienzan a ser agenda del Estado ecuatoriano, del gobierno ecuatoriano con Rafael Correa. Entonces aquí comienzan a surgir un plan nacional contra el racismo, la discriminación racial, que es un plan que está presupuestado, y lamentablemente ese plan, ahí sí también hay que criticar, no tiene un debido financiamiento. Se pudo lograr, por ejemplo, desde la CODAE, en esta parte de la corporativización, que estoy de acuerdo en parte con mi hermano John, en términos de que siempre se está luchando contra el Estado, pero también hay que estar desde dentro. Pero el problema es entonces, y esa es una crítica generalizada, si es que no se lleva una agenda del movimiento social hacia el Estado, ahí se vuelve y nos terminamos cooptando y corporativizando. ¿Qué es lo que logramos desde la CODAE, que estuvo adscrita a la presidencia de la República? Políticas públicas, por ejemplo, para el tema de becas universitarias en Flaxo, lo que hablaba John Antón. Claro que se necesitó y necesitamos mucho más, por supuesto que sí. Apenas el 0.3% tienen título de cuarto nivel, y eso entonces significa que hay que seguir trabajando con becas y dar esas opciones de oportunidad desde el Estado de las mujeres y hombres que puedan estar ahí, que puedan acceder. Eso me parece importante. Tema de política de vivienda. Tenemos un déficit muy alto de vivienda, y entonces hay que trabajar el tema de la política de vivienda, que se logró hacer primero legalizando barrios, generando obras de infraestructura y obras básicas como agua potable, luz eléctrica, en fin. Muchos afroecuatorianos y afroecuatorianas están en las ciudades, han sido constructores de las ciudades, pero sin embargo las ciudades no los miran, y claro, y siempre les están echando por fuera a esos lugares, a estos cinturones de pobreza y miseria. Eso entonces es la interpelación que seguimos haciendo al Estado ecuatoriano. Lo otro se vincula con el tema de la tierra y el territorio. Y por supuesto que estamos luchando. Y esto lo vinculamos, John, mi doctor John Antón Sánchez, pero usted es mi compañero de lucha también. Entonces estuvimos en Montecristi peleando ahí para que los artículos de la Constitución
se nos reconozca este Estado como un Estado constitucional de derechos y justicia intercultural plurinacional. Después la discusión es si se cumple o no, pero estamos en ese nivel constitucional. Y el artículo 11 en temas de la lucha contra el racismo y el 57, numeral 3, el tema de reparación histórica, eso es Durban. Esa es nuestra agenda internacional de Durban, que todavía seguimos estando en Durban, tenemos un año más. O sea, no ha terminado Durban. Entonces, es solo para nosotros poder mirar el que en la agenda internacional estamos conectados con la agenda a nivel de país. Y nosotros con una ventaja, quiero decir, que estamos reconocidos a nivel de Estado, inclusive tenemos los consejos nacionales para la igualdad en el artículo constitucional 156, 157 y transitoria sexta. El problema ahí es otra disputa, otra discusión, otro análisis, cuánto se ha cumplido o no sobre lo que tenemos ahí. Yo creo que el movimiento social afroecuatoriano tenemos unos avances muy importantes, nos catalogamos efectivamente y estamos vinculados como un movimiento de larga duración, como dice Cedric Robinson, pero yo soy particularmente muy crítico y muy radical, el movimiento radical afrodescendiente, en términos de cómo interpelamos al Estado siendo parte del Estado, en esta parte contradictoria, si se quiere ver. La interpelación del Estado, entonces, es el cómo los movimientos políticos abren las puertas de la afrodescendencia sobre todos los movimientos progresistas, pero no como cuerpos para las votaciones o como cuerpos para ser nominados para candidatos en cualquiera de las dignidades que se vayan a elegir, sea para presidentes, sea para asambleístas, alcaldes, concejales, etc. Tiene que estar de la mano con la agenda de la afroecuatorianidad y la afrodescendencia en su conjunto. Eso seguimos en esa interpelación y en esa disputa. Tuve la oportunidad de ser asambleísta 2017-2021, mayo 2021. Y efectivamente uno de los temas, también me encontré con otros colegas asambleístas afroecuatorianos, pero que venían desde otra condición, desde como futbolistas, como desde la organización cultural, pero no desde una agenda intercultural, una agenda afroecuatoriana. Y entonces ahí fue interesante el cómo poder ubicar la agenda en términos de, por ejemplo, proponer la ley de los derechos colectivos del pueblo afroecuatoriano, que lamentablemente ese anterior periodo, gobierno neoliberal, era progresista, pero terminó siendo el más neoliberal de todos, derogó la ley de derechos colectivos que logramos en el 2006, estimado John. Entonces, esa ley volvimos a ubicarla en el 2011, recordarás, y ahora últimamente en este 2020. Es decir, eso significa seguir la agenda del pueblo afroecuatoriano. Y la lucha contra el racismo, no nos olvidemos que siguen asesinando a nuestra gente. Por ejemplo, el tema acá en el Valle del Chota, al joven Padilla con un disparo de un policía por la espalda, en la cabeza, y prácticamente en ese congreso, en esa asamblea que estuve yo ahí, una de las cosas es que quisieron dar la amnistía a este policía, y prácticamente nosotros nos opusimos desde como asambleístas, pero también como movimiento social. Andrés Padilla, efectivamente, ese caso de asesinato parecido al de Floyd, tiene que definitivamente ser parado y ser sentenciado y ser reivindicado y resarcido, porque fue un crimen contra la vida y un crimen, inclusive yo creo, racista. Yo lo dejo hasta ahí, porque me parece que soy y me vuelvo parte un poco de lo que ha hablado John, soy parte de eso prácticamente, y
seguimos luchando por la vida, por la libertad y por la ciudadanía. Ese es el movimiento de larga duración como Cimarrones. Yo soy choteño, entonces de mi comunidad cimarrona, Chot, agrupación de personas libres. Muchas gracias.